Carlos Matallana, Ingeniería Agrícola, vibraciones en maquinaria durante una operación. En la ingeniería agrícola, la maquinaria debe operar de forma eficiente y segura en terrenos irregulares durante la labor en campo. Equipos como tractores están sometidos a vibraciones constantes causadas por el motor y por irregularidades del suelo. Estas vibraciones reducen el rendimiento de la máquina y generan desgaste prematuro, pérdida de precisión en las operaciones, etc. Para esto nos ayuda la aplicación de vibraciones en máquinas durante operación. Una ecuación diferencial de segundo grado utilizada en maquinaria agrícola para controlar estas vibraciones. En una máquina, su comportamiento vibratorio básico puede representarse con un modelo masa-resorte-amortiguador. La masa representa la pieza, privante, la cabina del tractor, un componente del motor, etc. El resorte K representa la rigidez del material o el sistema de suspensión. El amortiguador o C representa la fuerza que disipa energía, fricción, resistencia del aire, amortiguadores hidráulicos, etc. La forma más general y completa de la ecuación diferencial para un sistema de grado de libertad con amortiguamiento y bajo una fuerza externa es la siguiente. Masa X al segundo grado M X b' más C X' más KX igual a Ft. Esta ecuación que proviene de la segunda ley de Newton. Se utiliza la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y en este caso pues se tienen dos fuerzas, la del resorte y la del amortiguador, la cual el amortiguador ejerce una fuerza en dirección opuesta al movimiento con una magnitud directamente proporcional a la rapidez del objeto, lo cual se escribe de la siguiente manera: la fuerza es igual a menos la constante del amortiguamiento multiplicado por la velocidad, y al escribirlo se tiene que describir de forma de derivada. Al sustituirlo en la fórmula de la segunda ley de Newton, lo cual nos da que menos la constante del resorte menos la constante del amortiguamiento es igual a masa por la posición. Y se reescriben para que todos los términos queden en el mismo lado. La ecuación se compone de cuatro términos principales, como balance de fuerzas, que actúan sobre la masa vibrante a lo largo del tiempo. El primero es el término de inercia, o fuerza de inercia. M es la masa, y dv' es la aceleración del sistema, que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Esta fuerza, que se opone a cualquier cambio de la velocidad del cuerpo, inercia, es la fuerza necesaria para mover la masa y siempre actúa en dirección opuesta a la aceleración. El segundo es el término de amortiguamiento o fuerza disipativa. C es el coeficiente de amortiguamiento viscoso, representa toda la resistencia al movimiento, y D' es la velocidad del sistema, que es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Es la fuerza que disipa la energía y hace que la vibración decaiga con el tiempo. Es directamente proporcional a la velocidad y siempre supone el movimiento. En la maquinaria agrícola ayuda a estabilizar la marcha y evitar oscilaciones excesivas. 3. El término de rigidez o fuerza de resistencia. K es la constante del resorte, representa la dureza o flexibilidad del material o sistema de soporte, los casos de soporte del motor, etc. X el desplazamiento o posición de la masa respecto a su punto de equilibrio. Esta fuerza siempre intenta devolver a la masa a su posición de equilibrio. Aquí tan suave es la suspensión. 4. La fuerza externa. Ft. Es cualquier fuerza externa que actúa sobre el sistema, es la causa de vibración en un tractor o cosechadora. Esta fuerza puede provenir del motor, por desbalanceo o combustión, el terreno al pasar por irregularidades o baches. Al resolver la ecuación general, se puede encontrar la frecuencia natural, determinar qué frecuencia el sistema es más vulnerable, incluso si no hay fuerzas externas. Segundo, predecir amplitudes, calcular qué tan grande será el movimiento X en función de la fuerza Ft, para saber si la maquinaria fallará. 3. Diseñar amortiguadores. Seleccionar un coeficiente de amortiguadores C que elimine rápidamente la vibración no deseada. En una máquina agrícola, después del impacto, se quiere estabilizar una silla. El objeto tiene una masa de 2 kilogramos, una constante de resorte de 50, posición inicial 1 metro a la posición inicial de equilibrio, dando -1, velocidad inicial 2 metros sobre segundo, constante de amortiguamiento 12. Y de aquí podemos saber la función del movimiento del objeto. Sustituimos los datos en la ecuación diferencial. Sustituimos sustitución inicial igual a 1. Sustituimos las condiciones. Posición inicial igual a -1. Velocidad inicial sería x' igual a 2. La ecuación diferencial se puede simplificar. Al ser todos pares, sustituimos la ecuación entre 2.
O sea, cada término se divide entre 2. Se vuelve ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Homogénea. Para sustituir las condiciones iniciales utilizamos la transformada de Laplace. Transformamos cada término y sacamos las constantes. Utilizamos la fórmula de la segunda derivada y el de derivada de una función. Sustituimos las condiciones y obtenemos lo siguiente, para luego sustituir eso en la ecuación. Luego de ya sustituida, la factorizamos. Ponemos los coeficientes entre un paréntesis, todo multiplicando a la transformada de x. Y los demás términos que no tienen la transformada de x, los vamos a pasar al otro lado del signo igual. Ahora lo que está multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado. Para encontrar la función x tenemos que hallar la inversa de la fracción. Para esto utilizamos el trinomio cuadrado perfecto, utilizando el primer teorema de traslación. En el paréntesis se escribe la s, se divide el coeficiente de la s entre 2 y se coloca dentro del paréntesis. Y completamos el trinomio. Y ahí ya utilizamos el primer teorema de traslación, multiplicando afuera por la exponencial de menos 3t, para volver ese s más 3 en solo s. Finalmente utilizamos las fórmulas de las inversas, pero primero se tiene que separar la fracción en una suma de fracciones. Se sacan las constantes, ahí ya se puede sustituir y utilizar las fórmulas obteniendo este resultado. Y en general, cuando se tiene una solución que está formada por una exponencial negativa multiplicada por una combinación de seno y coseno, a ese tipo de movimiento se le llama movimiento subamortiguado, la cual su gráfica se ve de esta forma.